La naturaleza no tiene leyes precisas que nos permitan con una fórmula entender cómo se comporta un volcán. La naturaleza tiene sus leyes aleatorias que no podemos controlar a priori. Gracias que continúa aquí en el 11 con nosotros. Lo voy a decir textual, ¿eh? Lucia, es Lucía, para nosotros sería Lucía, pero en italiano es Lucia Caprapedol. Ella es directora del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no se encuentra exactamente en la Ciudad de México, sino en Querétaro. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un gusto. Por la invitación. Dije bien ahora sí, Lucía. Sí, perfecto. Sí, no, ya. Oye, a ver, yo sé que estudias varias cosas, pero el eje podríamos decir que son los sismos, los movimientos de la Tierra. Sí, el corazón de la Tierra. Exacto, el corazón de la Tierra, pero desde el punto de vista de los volcanes más. De los volcanes. Sí, entonces mi tema principal de investigación es los volcanes activos, entender qué hicieron en el pasado, qué comportamiento tuvieron, para poder entender cuál podrían ser sus escenarios en caso de una nueva erupción. Ahí en el Centro de Geociencias sí tenemos un grupo de sismólogos que más bien se dedican a la investigación de la sismicidad. Se convierte como en un trabajo interdisciplinario. Exactamente. Lo que distingue el Centro de Geociencia, aunque tenemos 3 áreas básicas de geología, geoquímica y geofísica, toda la investigación que se realiza es interdisciplinaria. Entonces yo misma como vulcanóloga trabajo con sismólogos, con geoquímicos, y de esa forma logramos hacer una investigación de alto nivel y que nos lleva a resultados integrales para poder entender esos procesos que ocurren en la profundidad de la Tierra, ¿no? No tenemos medios para poder ver adentro de la Tierra, o sea, los pozos que perforan llegan a 4 o 5 mil kilómetros, que es nada. Pero es nada con respecto a lo que es el diámetro de la Tierra. O sea, esa idea de cuando éramos chicos aquí en México que decían que si haces un hoyo no lo vayas a acabar pegando a un chino en la cabeza, eso es imposible, ¿verdad? Exacto, sí. Oye, Lucía, a ver, déjame plantearte algo que uno naturalmente le llama la atención. ¿Vivías en Milán? Vivía ¿De dónde Milán. eres? De Milán. De Milán. Ciudad bonita, pero industrial y de la moda y del diseño, ¿no? ¿Hubo algo ahí? Sí. O digamos, ¿hubo algún temblor o hubo algo? No, ese año hubo un deslizamiento muy grande en los Alpes que sepultó un pueblo. Sí, claro. Y entonces, desde ese ¿Te momento... acuerdas del año, perdón? En el 91. Entonces, a partir de ahí ya la geología retomó, digamos, ¿cómo se dice? Retomó interés entre los jóvenes, porque digamos que la geología en Italia se hace desde el 1800, ¿no? Hay muchísima tradición. Sí. Pero a partir de ahí se vio como la necesidad de volver a estudiar el territorio, sobre todo para definir la vulnerabilidad a esos procesos naturales que provocan desastres. Entonces de ahí ya me interesé mucho sobre ese tema de entender mi entorno y por qué ocurren esos procesos naturales. Y entré a la Facultad de Ciencia de la Tierra en Milán. ¿En qué universidad? La Universidad Pública de Milán. ¿Sería que una especie de Universidad del Estado? Del Estado, sí. De Estudios de Milán se llama. Y es la carrera de geología, geólogo en sensu stricto. ¿Geólogo qué? Geólogo en sensu stricto, porque aquí en México ya las carreras son de ingeniero geólogo, ingeniero minero, más hacia alguna aplicación. En Italia, el geólogo de por sí lo que tiene que saber hacer es un mapa geológico, plasmar en un mapa con colores los diferentes tipos de rocas. Sí. Entonces, eso en Milán es lo que hace. Después tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, donde yo estudié, la aplicación principal es estudios de yacimientos de petróleo, por ejemplo, y de gas natural. Es zona petrolera también, ¿no? Exactamente, sí. Un poquito más, no exactamente Milán, pero hacia el norte. Oye, ¿eso fue lo que te llevó a estudiar la carrera? Pero no se te pudieron cruzar otras áreas del conocimiento, estoy pensando, no sé, sociales o alguna cosa así. No, la otra área que me interesaba era física.
siempre encaminada a estudiar, a entender los procesos de por qué ese vaso puede caer hacia el piso o esas cosas. Pero la geología me interesó muchísimo, porque además es una disciplina que te lleva mucho a estudiar directamente el proceso. Sí. Salimos mucho a campo, vamos a ver las montañas, en ese caso los volcanes. Después me fui a la vulcanología porque en ese momento había un investigador mexicano realizando su año sabático ahí en la universidad. Y entonces él me dijo... ¿Te acuerdas quién era él? Sí, Víctor Hugo Garduño, de la Michoacana. De la Universidad Nicolaita. Nicolaita. Y él me dijo, aquí ya en Italia saben todo de geología, ¿por qué no te vienes a México donde hay zonas que ni se conocen? Y de ahí conocí la UNAM. A ver, pero perdóname, echémonos para atrás. Sí. ¿Terminas la carrera? No. Para poderse titular en Italia un geólogo necesita hacer un mapa geológico. Ah, claro. Y por eso con ese profesor fui a México a hacer el trabajo de campo, 4 meses en Zitácuaro. Híjole, ¿en qué lugar, oye? Era fantástico, era precioso. Bueno, yo lo digo era porque ahorita las condiciones sociales son muy complicadas. Oye. Era en el 93. ¿Qué fue para ti llegar a México? Que me gustó mucho es que me sentí como en mi casa. La gente me recibió muy bien. Es un país que tiene sus defectos, pero como cualquier otro. Sí. Entonces, si uno llega con la óptica de aprender las tradiciones, las culturas, yo creo que es un país increíble para poder ¿Y te fuiste a Zitácuaro? Zitácuaro. ¿Pero incorporada a la Universidad Nicolaita? Sí, con el apoyo de la Universidad Nicolaita. Eso fue bueno. Sí, pero al mismo tiempo conocí investigadores de la UNAM. Sí, claro. Y entonces, después de ese trabajo de campo, regresé a Italia, tomé mi grado de geóloga y tenía intención de trabajar en Italia. Pero en ese momento era muy... Eras, para decirlo, perdóname, eras licenciada. Licenciada. Bueno, sí, en Italia cualquier licenciado le dicen doctor. Así sale con el título. Hasta pero en las series de las que hablábamos, todos son doctores. Exacto. Sí, él ya es el que se encarga del juez, todos son doctores. Y yo quería seguir en la investigación porque me había gustado mucho el trabajo que había realizado en México. Entonces, traté de hacer un doctorado, pero es muy complicado en Italia. Entonces, en ese momento no tenía un doctorado en vulcanología porque ya me había apasionado de volcanes y era muy estricto el ingreso, completamente diferente a lo que se hace en México. Y en ese... ¿Eso es bueno o malo? Oye, perdón. Que sea tan estricto el ingreso. Es malo porque a veces se reducen a que los estudiantes que tienen oportunidad de hacer el doctorado sean del entorno mismo del profesor. Sí. Y no dan oportunidad a otras personas de afuera de poderse incursionar. Eso era en el 94. Ahorita las cosas también han cambiado mucho en Italia. Bueno. Pero de todas formas el acceso es bastante restringido. No hay tantas becas y plazas para realizar estudios de doctorado. Mientras que aquí la oportunidad, por ejemplo, en la UNAM, que yo conozco, es increíble, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿en qué decido qué hacer? Recibo una postal de un profesor de la UNAM y que me dice, espero verte pronto en México. O sea, el día después yo ya tenía mi boleto de avión para ir a la UNAM a estudiar el posgrado. ¿Puedo preguntarle algo personal o no? Claro, no hay problema. Sí, o sea, él dijo, espérame, ¿qué haces allá? Vente para acá. Sí, él estaba en un congreso y después él fue mi asesor de doctorado, el doctor José Luis Macías del Instituto de Geofísica. Entonces estaba en un congreso y no sé por qué, le dio de mandarme una postal para saludarme y ya vente. Y sí me fui, con la idea de hacer un posgrado. ¿En la UNAM? En la UNAM, y regresar a Italia para hacer investigación, pero ya no... Preferí quedarme en México. ¿Por qué preferiste quedarte en México? A ver, lo digo desde varias ópticas, más allá de lo personal. Claro. Uno piensa profesionalmente. Entiendo que sea muy fácil de repente tener quizás el mapa de lo que pueden ser zonas, pienso, lo poco que conozco Milán, relativamente cercanas a la ciudad, sí, claro. ¿no? Pero en el caso de México, supongo que esto es una fiesta, ¿no? Perdón que lo diga. Sí, pero México da oportunidades. En México hay muchas zonas donde todavía se requiere hacer estudios. Sí. En Italia se dice que hay más volcanólogos que volcanes. Y entonces realmente el espacio es limitado para hacer una investigación original, novedosa. Aquí, y cualquier relieve que uno encuentre puede ser un volcán que nadie todavía ha estudiado. Claro. Y entonces por eso me abrieron las puertas a oportunidades increíbles, a estudiar donde yo lo que yo quisiera.
O sea, la suerte que tenemos nosotros investigadores es de dedicarnos a estudiar lo que más nos gusta y donde querramos. Oye, este nivel de conocimiento que de repente inevitablemente uno piensa mucho cuando tengo oportunidad de conversar con investigadores como tú en diferentes áreas, uno piensa, bueno, ¿qué tal estará la formación mexicana en comparación a otras formaciones? De mi punto de vista, a nivel de investigación, los investigadores están igual que cualquier otro país. Yo tengo colaboraciones internacionales, muchos investigadores de Italia, pero de Estados Unidos, Nueva Zelanda, y sinceramente yo no noto diferencia. La diferencia interviene cuando son investigadores en instituciones que tienen recursos, grandes recursos, y por eso pueden implementar quizás laboratorios con herramientas que nosotros aquí no podemos tener aún. Pero desde un punto de vista de la preparación de los investigadores, yo no veo diferencia que pudiera... Digo, yo traigo muchos estudiantes de Italia para que se preparen aquí en México. Ah, mira. Porque la verdad tienen las mismas oportunidades que tendría en otro país. Entonces, ¿Y se quieren quedar algunos de ellos o no? Sí, muchísimos, sí. Me gusta... Pues sí, es digamos que a nivel humano, social, Italia y México son muy similares. Sí. Y la verdad, ellos mismos ustedes reconocen... puede que sean un poquito, la parte italiana lo digo, en parte italiana, puede que lo diga, son un poquito más gritones que nosotros. Ah, no, sí, claro. Y nosotros somos más fiesteros que ustedes. Bueno, depende de qué región de Italia. Claro, es cierto. Si nos del norte sí somos gritones y así medio histéricos. Mandones. Sí. Del sur no. No, el sur es la fiesta. En la fiesta, sí, exacto. Claro. El calor y... El calor. Es cuestión climática, yo creo. Sí. Pues sí, puede que también acá, que casi todo el año hay como una especie de constante. Sí. A ver, ¿con qué te sorprendiste cuando llegaste a México directamente en función de tu estudio sobre la vulcanología mexicana? Me sorprendí siempre del contacto humano, las personas, del apoyo que he tenido desde el principio, de varias situaciones. Yo llegué sin hablar español y entonces con la idea que el español es nomás le pones la S al final y ya la hiciste. Y ya la hiciste, pero no. Y de la curiosidad de la gente, del apoyo incondicional que siempre he tenido. O sea, nunca he sentido algún obstáculo en querer hacer algo, sea en cuanto a los estudios o que la vida normal. Y tampoco ningún inconveniente, por ejemplo, cuestiones de géneros, que ahorita se habla mucho. Nunca he tenido ningún obstáculo en ningún sentido. Una experiencia muy positiva y que repetiría. A ver, Lucía, la parte que tiene que ver con esto que tú ves, que nosotros de repente sentimos que vivimos con algunos riesgos, que nos van acompañando los riesgos, ¿no? Claro. Tenemos ya un observador diario, cada segundo del Popocatépetl, que yo creo que en pocas partes pasa quizás con algún tipo de volcán en el mundo, no ha de ser muy común. Pero también tenemos otros volcanes que nos asustan, ¿no? El de Colima, de repente Orizaba, en fin, a ver. Sí, en México tenemos, digamos, 14 volcanes que podrían, se le considera como un estado de quietud, que ahorita están quietos, pero podrían de repente empezar a incrementar su actividad de fumarolas y de ahí volver a actividad más explosiva. Los que ahorita tienen una actividad persistente son el Popocatépetl y el volcán de Colima, pero tenemos el ejemplo del volcán Chichón de la erupción en 1982, que sí se sabía, se sabía que era un volcán, pero como no se tenían estudios previos, no se sabía qué tipo de erupción podía tener, por eso fue una erupción tan sorprendida. Entonces sí tenemos varios volcanes distribuidos todo a lo largo de lo que es la faja volcánica transmexicana. ¿Qué sería qué zona? De la costa pacífica, a la altura del volcán de Colima, más o menos, hasta la costa atlántica, el volcán San Martín y Veracruz. Esa es toda la franja más joven, digamos, de México. ¿Cruza el centro? Cruza el centro. Cruza todo el país. Está este-oeste, cruza el centro, tiene una edad, es joven, pero para nosotros geólogos, o sea, tiene alrededor de 14 millones de años. Pero ahí en esa franja es donde se localizan mayoría de centros volcánicos que se pueden considerar como un estado de quietud activo. ¿Grave? Bueno, hay volcanes que han tenido escenarios eruptivos inesperados y muy grandes. Por ejemplo, aquí cerca de la Ciudad de México está el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca hace 10.000 años ha tenido una erupción pliniana
con una columna de 35 kilómetros y toda la ceniza cayeron en el Valle de México. Los vientos en la mayoría soplan hacia el este, en el mayor periodo del año. Van, sobre todo en temporada seca, van hacia el oeste, al este. Y el volcán Nevado de Toluca, pero su última erupción grande fue hace moderada, 3.500 años. Ahorita está en estado de quietud y si uno analiza las aguas del lago, no hay ninguna indicación que haya magma en su profundidad. Digamos que los volcanes generan sismos, pero los perciben solamente la gente que vive realmente muy cerca del edificio volcánico. Ahorita que ha incrementado mucho la actividad del Popo, la gente cerca de Atlisco dice que sí siente un movimiento en el terreno. Que serían de 3 grados. Sí. Magnitud 3, ¿no? Máximo. Y son debido al movimiento del magma y de los gases entre las fracturas. Sí. Pero la sismicidad en México es sobre todo debido a la zona de subducción. De la placa pacífica por debajo de la placa norteamericana. Ahí en la zona de roce entre las dos placas, en donde se generan los sismos de mayor magnitud y que se sienten aquí en la Cuenca de México. Hay mucho más vulcanólogos que sismólogos en México, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, porque me decían que hay muy pocos que se estudian a los sismos, que hay muy poca gente que se dedica a ello en México, para el país que somos, con una actividad sísmica. Mira, los estudios principales de sismología se llevan a cabo en el Instituto de Geofísica de la UNAM, ahí es donde se concentra porque está el Servicio Sismológico Nacional. Pero, por ejemplo, también en el Centro de Geociencia hay 5 sismólogos que se dedican al estudio ya sea de grandes sismos, sino también a la sismicidad del estado de Querétaro. ¿Querétaro es zona sísmica? El estado de Querétaro es zona sísmica, no lo sabía. Sí, no debido a la subducción, sino también a lo largo, en varias zonas de México, hay fallas y fracturas corticales muy profundas que son activas. Entonces, un sismo se genera cuando 2 rocas se rozan y liberan energía. Al romperse, liberan energía y esa energía es el sismo. Entonces, a lo largo de lo que se llama la Sierra Gorda, que es la parte montañosa del estado de Querétaro, hay varias fallas que este año, por ejemplo, ha habido varias actividad en la zona de la Peña de Bernal, Cadereyta, en la parte interna de la sierra. Son sismos de 3, 4 de magnitud, que la gente sí siente. Pero ¿qué se lo siente? En Acambay, en el estado de México, ahí cerca, en el 1912 hubo un sismo de 7.1. Con daños importantes. Mira. Entonces, este año ya con recursos del Estado estamos implementando ya la red sísmica del estado de Querétaro. Oye, la parte que tiene que ver con la Peña de Bernal, que además es un lugar bellísimo, ¿no? Es un lugar para visitar. Es el monolito más alto del mundo. Ahorita lo acabamos de medir. Sí. Y del lado de Río es el más alto. Dicen que ahí se inspiró Spielberg para ¿no? ¿Quién fue? El que hizo la película, la de los encuentros cercanos del tercer tipo. Por ahí. ¿Te acuerdas, no? Que era esta idea de construir una especie de monolito. Sí, es un lugar muy bonito. Oye, único. A ver, estamos estudiando lo que tenemos que estudiar, porque esa es otra parte. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Se lo pregunto a la científica, ¿no? Estamos en el área donde debemos de estar para estudiar estos fenómenos y para tratar de generar incluso una cultura de conocimiento, pero también de prevención. Sí, claro, en eso estamos. Entonces estamos acoplando lo que es la investigación básica, que nos permite entender el fenómeno, y al mismo tiempo estamos viendo cómo transmitimos esa información a la gente que vive en la cercanía de esos fuentes de peligros, porque un fenómeno natural siempre ha existido. Se vuelve un peligro cuando amenaza a algunas poblaciones. Entonces estamos exactamente en un sistema integral de estudiar el proceso, pero también de transmitir la información, ya sea la gente que vive en las poblaciones, pero también algo muy importante es que deberíamos ya mejorar las políticas de planeación para tratar de no invadir las zonas que sabemos que pueden estar afectadas por cualquier proceso natural. O sea, no desde inundaciones, sí. Hay que mejorar lo que se puede hacer en planeación para evitar los desastres. Sí, claro. A ver, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿Qué tendría que hacer la UNAM? ¿En qué tendríamos que meter dinero? ¿En qué tendríamos que investigar? ¿Qué tendríamos que, sobre todo ahorita sabes que tú lo sabes bien, traemos esta bronca con que si va a haber dinero, no va a haber dinero, etcétera? Sí, es una preocupación ahorita muy
en toda la comunidad académica, sea de cualquier tipo de ciencia, de investigación. Lo que es importante es que quede muy claro que si no podemos avanzar en lo que es la investigación básica de entender esos procesos naturales o antrópicos diferentes, no podemos incidir en tomas de decisiones que hagan que el país crezca de manera adecuada y sustentable. Entonces ahorita estamos en un punto donde, por ejemplo, las energías tradicionales, convencionales, fósiles, por ejemplo, se están acabando. Esos son finitas. Entonces tenemos que entender que hay que migrar esfuerzos en energías alternativas, eso como ejemplo. Pero todo eso se puede hacer si sigue teniendo recurso en la investigación básica que después se puede aplicar a generar productos tecnológicos que puedan mejorar y fomentar un crecimiento sustentable del planeta. El planeta es finito. Sí. No podemos crecer al infinito, ni en la basura, ni en el número de personas, etc. Entonces tenemos que crecer con esa idea y trabajar en ese sentido. Entonces no se puede dejar a un lado investigación, aunque sea una investigación de mediano y largo plazo. Ahorita se puede tener una investigación que dé resultado a corto plazo, pero no toda es así. Entonces, si se pretende tener resultado a corto plazo, se puede, pero solamente en ciertos aspectos. Otras investigaciones necesitan de tiempos más largos y de inversiones en recursos que a lo mejor no se puede dar resultados prácticos, inmediatos, en soluciones de problemas nacionales, de contaminación, de disponibilidad de medio ambiente, de todo lo que sea. Entonces, hay, digamos, que poner muy claro de los alcances que debemos de tener, ¿no? Entonces los recursos para poder crecer son necesarios, sobre todo a nivel de investigación. ¿Ya no te regresas a tu tierra? No, nomás de vacaciones. Bueno, yo tengo muchos colaboradores que vienen para acá. No. ¿Ya no yo regreso para mi familia. Oye, nomás para ver a tu familia. Claro. Sí, claro. Y, Oye, ¿cuánto tiempo te la pasas en el campo y cuánto tiempo te la pasas en el laboratorio? Bueno, hasta hace un año, antes de tomar el cargo de directora, yo me pasaba más tiempo en campo que en laboratorio. Pues sí. Porque ahí es donde puedes obtener los datos. Si no sales a campo, no puedes tener datos, que sean de estudiar rocas in situ o meter estaciones de monitoreo, y etcétera. Ahorita, desafortunadamente, paso más tiempo en la burocracia que requiere. Tienes que ver si les pagan la dirección, al personal, exacto, tienes que ir a juntas. Tratar de aguantar las quejas de los investigadores, a ver cómo como las se tuyas, puede. como las que tienen tuyas. Sí, pero también es un proceso muy interesante, muy formativo. No? Sí. Entonces ya conoces otro tipo de labor que también es fundamental para poder hacer. ¿Por qué está en Querétaro este centro? El centro está en Querétaro porque hace como 25 años la UNAM empezó con esas políticas de descentralizar. Ah, eso se debe. Entonces se formó el campus Curiquilla en Querétaro, la primera institución que ahí se formó el Instituto de Neurobiología. Y en el 1997 se formó la Unidad de Investigación en Ciencia de la Tierra, gracias al apoyo del Instituto de Geología y del Instituto de Geofísica. Nosotros somos hijos de ellos. Sí. Y ya esa unidad fue creciendo y en el 2002 pasó de ser unidad a centro de investigación. En el 2002 tenía alrededor de 10 técnicos académicos y 20 investigadores. Ahorita hay 40 investigadores. Y 20 técnicos académicos, entonces ahorita estamos trabajando para que de centro ya sea Instituto de Geociencias. Tenemos una comunidad estudiantil de alrededor de 100 estudiantes. Es un buen número, ¿no? Porque tenemos el posgrado en Ciencia de la Tierra y la licenciatura en Ciencia de la Tierra junto a la Facultad vamos a sacarnos de una foto de despedida. Claro, muy bien. De recuerdo. Sí. Ahí estamos. Gracias. En nuestra foto. Los Chía. Mucho gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Pues ya te apartamos, ¿verdad? En México. Sí, ya no hay manera, ¿verdad? No, ya. Y de veras me encanta regresar a Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Oye.